Te corre a ayudarle y a detener al asesino. Nadie puede hacer nada. Con un único disparo, el mundo entra en guerra. Un hombre mata a otro y la juventud de una generación se ve abocada al cambio. Un cambio para mejor, un cambio para peor, en cualquier caso un cambio irrevocable. Fue mucho más que un simple asesinato por motivos políticos. Fue algo más que una simple muerte en una calle polvorienta durante una tarde calurosa, porque supuso el principio de la que actualmente denominamos la Gran Guerra. Sangre y acero. La Gran Guerra. Al comienzo de la guerra, los hombres aún iban a caballo a la batalla, esperando encontrar un conflicto rápido y limpio en un terreno elegido por ambos bandos. 4 años más tarde, esos mismos hombres, o sus reemplazos, se moverían en cajas blindadas motorizadas y sobre ruedas llamadas tanques, que suponían una medida de protección contra el fuego enemigo y la posibilidad de romper el estancamiento en el frente de trincheras que se extendía a lo largo de 725 kilómetros, desde la costa de Bélgica hasta los Alpes suizos, territorios neutrales. Las ametralladoras y la artillería pesada sustituirían a las bayonetas, artífices principales desde entonces de las heridas recibidas por los soldados. Los aviones, al principio menospreciados al creerse que serían poco útiles en la contienda, se convirtieron en los ojos de largo alcance para los cañones, que fueron los protagonistas que infligieron nuevos tipos de daño. También se utilizaron cada vez en mayor medida para llevar la guerra tras la línea del frente. Esas fueron las nuevas dimensiones que aportó la guerra, es decir, la guerra de trincheras, el conflicto mecanizado, los proyectiles de largo alcance y los bombardeos aéreos. Pero hay diferentes maneras de recordar los cambios que este conflicto llevaría a los territorios implicados. En las esquinas, en las plazas y en la tierra reservada para rememorarlos, se encuentran los nombres de los caídos, escritos para que todos los veamos ahí para siempre. Ese es el legado real de la guerra. Y todo empezó con la muerte de un solo hombre. Este hombre era el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia de su asesinato, el Imperio Austrohúngaro creyó que debía dar una lección a Serbia. No podía tolerar tener una Serbia enardecida y nacionalista en la frontera por el efecto que ello tendría sobre las identidades nacionales y rivalidades étnicas dentro de su propio imperio. Para entender el estallido de la guerra en los Balcanes, hay que pensar en el ascenso del nacionalismo eslavo y el conflicto de este nacionalismo con el imperio multiétnico austrohúngaro. Cada vez era más difícil para dicho imperio lograr mantener su integridad y su identidad frente a los nacionalismos eslavos. Creo que si hay una explicación general para el estallido de la guerra en los Balcanes, es esa. Tenemos que buscarla en el auge del nacionalismo eslavo y las dificultades que esto conllevaba para el imperio austrohúngaro para vivir en armonía. En 1914, los austríacos decidieron que el imperio no tendría un futuro claro a menos que intentaran reducir o destruir el poder de Serbia, que suponía para ellos una amenaza muy real. Sin embargo, el problema fue que Rusia, debido a la presencia eslava dentro de sus propias fronteras, apoyó a los serbios. Los rusos, al decidir el Imperio Austrohúngaro darle una lección a Serbia, se movilizaron contra el imperio. La cuestión era que Rusia solo tenía un plan estratégico que incluía un ataque a Alemania. En ese momento, Europa estaba repleta de tratados cruzados que ofrecían ayuda mutua en caso de litigio. Rusia estaba comprometida a ayudar a Serbia. Francia, a su vez, estaba ligada a Rusia. Y Alemania, por su parte, estaba dispuesta a unirse al bando austrohúngaro. También Francia y Alemania tenían viejas rencillas que solucionar entre ellas, porque Francia había perdido la guerra franco-prusiana. Como parte del Tratado de Paz, tuvo que entregar las tierras de Alsacia y Lorena a Prusia, que después se convertiría en parte integrante de Alemania,
Francia anhelaba recuperar esos territorios prioritariamente. De hecho, todo su plan bélico se basaba en un ataque contra Alemania para poder recuperar esas tierras anexionadas. Alemania lo sabía y, por su parte, había hecho planes para poder evitarlo. El jefe del Estado Mayor general alemán, el conde von Schlieffen, concibió un plan audaz en el que el ejército alemán avanzaría hacia el sudoeste, llegando las tropas a París en cuestión de semanas. Esperaba derrotar a la nación francesa, más industrializada y armada, antes de que su otro enemigo, Rusia, pudiera completar su movilización. Aliándose al Imperio Austrohúngaro en una guerra contra Serbia, podrían enfrentar su potencia de guerra contra Francia. Por supuesto, para conseguir ese objetivo, la mayor parte de las fuerzas debían cruzar Bélgica, que era neutral, y eso podía suponer una maniobra arriesgada. La neutralidad de Bélgica estaba garantizada mediante un tratado firmado no solo por Alemania, sino también por Gran Bretaña. Así que si las tropas alemanas entraban en Bélgica, Gran Bretaña podía acudir en su ayuda. Se decidió correr el riesgo, pero finalmente la jugada no funcionó. En cuanto los alemanes penetraron en Bélgica el 4 de agosto de 1914, los telegramas empezaron a arder desde los cables ingleses hacia Alemania en forma de ultimátum. Abandonen Bélgica en 12 horas o entraremos en guerra. Como nadie respondió, Gran Bretaña se adhirió al conflicto bélico. La entrada británica en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 supuso un punto de inflexión, porque convirtió lo que hasta ese momento era una guerra europea en una auténtica guerra mundial, ya que Gran Bretaña era una gran potencia a nivel planetario, con responsabilidades e intereses globales. Con la participación británica quedaba claro que se acabaría luchando en todos los océanos del mundo. Se combatiría en Oriente Medio, en el sur de Europa, en el este y sudoeste de África, en el Pacífico y en el Atlántico Sur, tanto como se lucharía en el frente occidental de Francia y Bélgica. Había unos 100.000 hombres, la mitad del ejército británico entrenados como soldados profesionales. Esperaban enfrentarse a la potencia del ataque alemán custodiando la parte occidental de la línea francesa. La táctica de guerra tradicional de la época suponía una guerra de movimiento. Las fuerzas adversas se situaban en líneas opuestas. Las armas de campo, ligeras y manejables, se utilizaban para abrir huecos en las líneas enemigas. La infantería se desplegaba para avanzar y capturar las posiciones debilitadas, mientras que la caballería corría a los huecos para alcanzar la retaguardia enemiga. Pero todo eso iba a cambiar ahora. Al principio las cosas salieron según lo previsto, aunque no fueron positivas para Gran Bretaña. Los informes de reconocimiento aéreo decían que se enfrentaban a prácticamente todo el primer ejército alemán, que les superaba ampliamente en número, en proporción de 3-1. Al no haber opción, se inició una retirada organizada. Las tropas profesionales participaron en varias acciones en la retaguardia, particularmente en Le Cateau, hasta que las líneas se acercaron rápidamente a París. La capital parecía una presa segura a manos de los alemanes y el plan de Schlieffen parecía que iba a funcionar. Pero en el río Marne, los alemanes cambiaron su ritmo de marcha. Estaban extenuados tras recorrer una media de 40 kilómetros al día. Sus líneas de suministro se habían extendido al máximo. Sencillamente se habían quedado sin fuerzas. Empezaron a avanzar junto al río, donde tuvieron que enfrentarse a británicos y franceses. Dichos cuerpos habían sido reforzados con unos 4.000 soldados, muchos de los cuales habían salido a toda velocidad desde París. El avance alemán se detuvo, y eso avivó la esperanza aliada de una victoria rápida. Sin embargo, la verdadera guerra, como nosotros la conocemos, estaba por empezar. Ambos bandos comenzaron a atrincherarse. Construirían sistemas de trincheras para protegerse del fuego enemigo de la artillería y de las ametralladoras, que seguirían más o menos situadas en el mismo lugar durante los siguientes 4 años. Esa fue la verdadera respuesta de la que había sido anteriormente la infantería movilizada ante las armas de guerra modernas.
En cuanto a los cambios armamentísticos durante la Primera Guerra Mundial, creo que hay que distinguir en el tiempo entre el corto y el largo plazo. Durante la guerra, sin duda el cambio más importante fue la nueva potencia de la artillería para localizar objetivos enemigos, alcanzarlos y destruirlos. La potencia de esta artillería fue creciendo con los años. Y en 1918, la artillería británica era especialmente poderosa. Si hubo un arma protagonista en la victoria aliada en el campo de batalla de 1918, fue la artillería. Al principio de la guerra, Alemania era el país más avanzado en cuestión armamentística. Tenía ingenieros y las fábricas se reconvirtieron para producir acero, vital para fabricar las armas, y los nitratos necesarios para los explosivos que propulsaban las balas. También habían desarrollado proyectiles altamente explosivos que al impactar hacían mayor daño que la metralla más ligera que disparaban las armas ligeras. Estas nuevas estrategias jugarían un papel decisivo en la muerte en las trincheras. Esos mismos científicos e ingenieros también habían desarrollado paralelamente un uso nuevo para gases venenosos. Al principio los soltaban cuando el viento se dirigía hacia las trincheras del ejército contrario, pero al final se lanzaban proyectiles llenos de gas contra las líneas enemigas. Se esperaba que eso debilitara las líneas defensivas. Los alemanes usaron gas por primera vez en la segunda batalla de Ypres en 1915. Fue toda una sorpresa y evidentemente causó muchas molestias y desconcierto en el bando británico, pero no fue suficiente para ganar la batalla. Los primeros sistemas de lanzamiento de gas eran muy sencillos. Solo había que destapar el recipiente y esperar a que el gas llegara a las líneas enemigas. El problema, por supuesto, era que si se producía un cambio en la dirección del viento, eso podría llevar el gas hacia los propios atacantes. Con el avance de la guerra, los sistemas de lanzamiento mejoraron y los recipientes de gas empezaron a dispararse desde armas de artillería. De la que actualmente denominamos la Gran Guerra. Sangre y acero. La Gran Guerra. Al comienzo, te corre a ayudarle y a detener al asesino. Nadie puede hacer nada. Con un único disparo, el mundo entra en guerra. Un hombre mata a otro y la juventud de una generación se ve abocada al cambio. De la guerra, los hombres aún iban a caballo a la batalla, esperando encontrar un conflicto rápido y limpio en un terreno elegido por ambos bandos. 4 años más tarde, esos mismos hombres, o sus reemplazos, se moverían en cajas blindadas motorizadas y sobre ruedas llamadas tanques, que suponían una medida de protección contra el fuego enemigo y la posibilidad de romper el estancamiento en el frente de trincheras que se extendía a lo largo de 725 kilómetros. Desde la costa de Bélgica, un cambio para mejor, un cambio para peor, en cualquier caso un cambio irrevocable. Fue mucho más que un simple asesinato por motivos políticos. Fue algo más que una simple muerte en una calle polvorienta durante una tarde calurosa, porque supuso el principio